Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludamos a los amigos y a los hermanos que van a estar nuevamente más adelante viéndonos a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Nuevo Testamento de Mayagüez, donde estamos ubicados en la carretera Ramón Emeterio Betances, número 299. Yo soy el pastor Elías Borges, donde junto a mi esposa estamos pastoreando en este lugar y les invitamos a que si está alrededor, en los alrededores, y o está buscando una iglesia o quiere visitarnos, estamos aquí a sus órdenes para que pueda estar y venir y adorar al Señor con nosotros. Así que vamos a pasar a la palabra del Señor. Hoy va a estar mi esposa, la pastora Mildred Negrón, compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Vamos a orar para presentar. Padre, continuamos en tu hermosa presencia en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Y nosotros hemos vivido tu palabra, hemos creído en eso, Señor. Y ahora presentamos, Señor, el momento de poder compartir la palabra de Dios. Te pedimos que use a mi esposa, Señor, la pastora Mildred Negrón. Pasa carbón encendido por sus labios, Señor. Padre, que ella pueda compartir lo que ya tú pusiste en su corazón para que pueda ser compartido con tu pueblo, Señor. La bendecimos, Señor, con toda bendición del cielo y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho más. Bienvenidos a la casa del Señor. Como bien mi esposo dijo, ¿verdad? Pues, esta mañana gloriosa, porque es una mañana gloriosa. Para mí es una mañana muy especial, porque siempre que me preparo, me pongo, a mí me da de todo, los nervios, me coge el estómago. Yo llevo días que disimulo que estoy bien y le digo, no quiero comer, pero ¿qué comer? Yo no quiero comer, y es que me pongo nerviosa. Y como después. Entonces él me dice, pero ¿qué tú no quieres comer? ¿Qué tú quieres? Yo me quiero poner flaca, pero no es eso. Realmente me pongo bien nerviosa porque es bien difícil para mí y es delicado. Es bien, para mí es bien especial. Y la palabra del Señor como que te invita a querer aprender más, pero también a su vez uno aprende y uno empiezan esas dudas, los temores, Señor, pero esto, y le sigo preguntando, y entonces el Señor sigue ministrando mi vida, pero es bien difícil cuando uno tiene toda esa información, brindarla, quiere hablarlo todo a la vez, y me dice, habla bajito, habla con calma, no acelere, porque yo soy como un Ferrari hablando, así que en esta mañana quiero compartir una palabra que ministró mi vida de una manera especial, porque en este tiempo yo estoy orando para que mi fe permanezca, para que mi fe siga, que no importa las cosas y circunstancias, como siempre yo les digo, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, que mi fe siga firme. Y el tema, ¿verdad? O el título que el Señor puso en mi corazón es una semilla de fe que produce milagros. Estamos en el tiempo de que todo eso que se está cosechando y todo lo que se está sembrando va a dar fruto en su tiempo. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros aprendamos a esperar, pero que no perdamos la fe y que vivamos en fe. Y esta mañana quiero comenzar este tiempo de reflexión compartiendo una experiencia personal de fe. Porque muchas veces hablamos de fe como un concepto o como algo que conocemos de la palabra. Pero la fe también se vive, y se vive en el día a día. Nosotros tenemos que a veces activar la fe cuando pensamos que nada se va a dar. De momento se abren esas puertas y uno no sabe si que llorar, brincar. Y estoy en ese tiempo que a veces me pasan unas cosas que yo empiezo, yo solita en mi escritorio, a aplaudir. Y por las cámaras me ve mi jefe y dice, ¿qué le pasa a aquella? Y me escribe, ¿tú estás bien? Y yo, sí, estoy bien, pero es que estoy alabando. Y estoy alzando mis manos en ese momento porque tengo que detener todo para darle gracias a Dios por lo que está haciendo. Amén. Y como le estaba diciendo que la fe también se vive en lo que hacemos diariamente, en las decisiones que tomamos cuando confiamos y vamos en dirección a lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Yo he aprendido
que cuando nosotros somos perseverantes, esa palabra nos persigue, llevamos, ¿verdad, Mayra? Llevamos desde Sabana Grande, siendo perseverantes. Ahí, firme, caminando. Nos tropezamos, nos levantamos, seguimos. Y esa palabra lleva muchos años ya. Nosotros tres, siendo nosotros perseverantes, caminando hacia la visión que tiene Dios para nosotros. Y toda esa palabra que nace de Dios, eso es lo que nos va guiando. Esa palabra, eso que nace en nuestro corazón, eso que pone Dios en nuestro corazón. Y Él pone nuestro corazón en una sola dirección, que es en la de Él. Y en este momento, ¿verdad? Nosotros tenemos anhelos y tenemos ideas y cosas y conceptos de cosas que queremos hacer, pero tenemos que presentarlas a Él. Y ahí es que activamos la fe. Y Él pone esos anhelos cuando uno desea algo más. Y cuando, ¿verdad? Muchas veces no tenemos la claridad o no tenemos el apoyo para hacer algo, pero ahí es que Dios comienza a obrar. Porque ahí es que somos probados. Ahí es que en el momento que uno dice, ya, Dios, estoy sola. Ay, bendito Señor, ¿qué voy a hacer? Pero ¿con quién yo estoy hablando? Con el Señor. O sea, no estoy sola. Estoy yendo al sitio correcto, a la persona correcta. Y ahí es que el Señor empieza a obrar, como les estaba diciendo, porque la fe nos mueve a seguir adelante. Aun cuando nuestros ojos naturales, estos que vemos cada día, lo que vemos, lo que pasa a nuestro alrededor, no vemos nada, ahí es que Dios empieza a orar. Y quiero, un momentito, estos 5 minutos, yo quiero contarles una historia de fe. Y esta historia de fe es de nosotros, mi esposo y yo, al venir a este lugar, a esta área, a esta zona, que no es nuestra zona, que todos ustedes lo saben, que no es nuestra área, pues, ¿qué empezamos a hacer? A investigar, a averiguar que los lugares, nosotros somos medios presentaditos y medios locos, y nuestro GPS de mente, porque el GPS nos deja a pie, nos bota, pero sigue como los indios mirando para el cielo para ver dónde está la nube y el sol y dónde está la línea del sol, ahí es que vamos. Pues yo les digo que nosotros comenzamos, cuando llegamos a este lugar, empezamos a aprender del lugar, a caminar, meternos por los lugares más recónditos, wow. Y le pedíamos al Señor que nos ayudara a adaptarnos, a amar. Porque en un momento dado yo empecé a guiar para la área metropolitana los lunes y martes y iba llorando, pero a viva lágrimas. Yo creo que yo hago en este lado, si yo guiaba al revés, yo veía el mar por el otro lado, ahora yo lo veo al revés. Porque me iba por la costa de Toa Alta de Toa Baja para llegar a mi casa, que era Vega Baja. Y porque entonces yo tengo que ahora ver el mar de Ponce para yo llegar a mi trabajo y me tardo más. Y tenía que amar. Ahí el Señor me dijo, tú tienes que amar, porque yo te llamé. Y tú tienes que tener fe, Mildred. Tú tienes que dejar a un lado tu orgullo, tu ego, tu comodidad, lo que tú quieres hacer, lo tuyo, cuando yo te dije que yo te llamé. Y tú dijiste que sí, junto con tu esposo. Tu esposo fue esa cabeza que recibe ese llamado. Y estamos juntos en este caminar. Cuando yo dejé de llorar y me empecé a gozar el camino y a dar testimonio a otros, que todavía es la hora que hay personas incrédulas que no me creen que yo amo Calley, que yo las veo y digo, wow, ya llegué, ya por esas dos que están allí, ya yo sé que voy llegando ya a mitad de mi camino, para no mencionar, ¿verdad? Entonces, ese momento ahí es que yo dije, yo estoy amando lo que Dios me mandó a hacer, lo que el Señor mandó a hacer a mi esposo, y yo caminando ahí firmemente detrás de Él, junto a Él. Entonces, llega a este lugar, llega primero Sabana Grande, ¿verdad? Que ahí fue donde se abre esa puerta. Y yo tenía que amar mi ambiente, mi regular ambiente donde vivo, que vivo al lado de la Iglesia Católica de Sabana Grande. Y ustedes saben que es un pueblo fervorosamente católico. Y damos gloria a Dios por eso. Porque nosotros todo el tiempo estamos escuchando la misa, los cánticos. Nosotros estamos siendo ministrados 24/7. Porque en la iglesia de Sabana Grande hay misa a toda hora. Cuando digo a toda hora es todos los días, en las mañanas, en las noches, sábados y domingos, ¿sabes? Gloria a Dios por eso. Entonces, empecé a amar eso también. Empecé a amar
cuando íbamos en casa de Mayra a bebernos el cafecito y a la compañía con su hijo Exan, con su esposa Xiomara, con Yoelimar, que esos fueron nuestras primeras personas, nuestros primeros hermanos, los vecinos. Éramos 14 o 15. Entonces empecé a amar. Ahí el Señor ministró más. Luego viene este lugar. Y ahí fue un proceso bien largo, un proceso donde tuvimos que activar la fe, porque nada se abría, simplemente se abrió el lugar. Y el lugar se abrió de una manera sobrenatural. Y luego el proceso del papeleo. Empezamos a llamar a las iglesias para activar la oración para que nos ayudaran el respaldo. Y vimos cómo en poco tiempo, ¿verdad? Para nosotros fue mucho. Pero cuando empezamos a escuchar los testimonios de otras iglesias, empezamos a tener convivencia con otros hermanos de otras iglesias, ¿cómo? 3 meses. Y los papeles en 3 meses ya y sí, aunque estuvimos 6 meses en el proceso de abrir este lugar, pero vimos la mano de Dios. Y es importante que cuando nosotros tenemos la fe, que a veces quiere irse, que quiere perderse, nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo. Tenemos que orar, buscar ese respaldo en oración. Mire, usted se siente mal, hermana Mayra, Mayra, por favor, respáldame en oración por esto. Hermana Nancy, Nina, ¿entiendes? Todos, ¿sabe? Unos por otros. Es importante, ¿para qué? Para mantener la fe. Y por eso en esta mañana yo quiero compartir con ustedes una historia de fe, de todas las que hay en la Biblia. Es una historia de alcance, una historia que nos va a llevar y nos va a guiar, nos va a mostrar que una persona puede tomar decisiones basadas en lo que no ve, pero sí en lo que siente en su corazón y lo que lo guía a llegar a donde Jesús. Y estas decisiones que son tomadas por esta persona, por este hombre, son guiadas por la confianza profunda. La confianza profunda que esta persona tiene en que Jesús le va a ayudar y que va a haber un milagro. Y que también él fue dando pasos de fe. Es importante. Y en esa fe, cuando es perseverante, que es una persona que persevera, lo lleva a experimentar una gran bendición, que es ver cómo Dios y Jesús se manifiestan en su vida. Y quiero dejarles esta nota al alcance. Dice, un milagro no siempre comienza con algo grande. Muchas veces comienza con una pequeña semilla de fe. Eso que se siembra. Después germina y da fruto, y frutos buenos. Amén. Así que yo doy las gracias a Dios en esta mañana por este tiempo que me permite compartir su palabra. Y como les dije al principio, es bien fuerte para uno prepararse, pero porque Dios ministra y uno llora, uno pelea, uno se intimida con su palabra, pero al final reflexiono y yo sé que Dios está hablando a mi vida y va a hablar a la de ustedes. Amén. Así que en el caminar de Jesús, sus discípulos tuvieron la oportunidad de escuchar muchas historias, muchas, y enseñanzas. Y yo me imagino, yo me transporto, yo tengo una imaginación de Star Wars, así. Me imagino yo en el campo con Jesús, viéndolo a él, enseñando, hablando con sus discípulos, y yo quisiera haber tenido esa experiencia, estar en ese lugar. Amén. Y la Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos 4, Jesús enseñaba a la gente por medio de las parábolas, conforme a lo que podían entender. Por eso cuando nosotros, ¿verdad? En ese tiempo, cuando ellos estaban él estaba a solas con sus discípulos, él le explicaba al detalle el significado de estas enseñanzas. Sin embargo, los discípulos no solo escuchaban las enseñanzas, sino también eran testigos de grandes milagros. ¿Sabe? Ellos eran testigos de eso. Y por eso es importante que esta historia que vamos a compartir en esta mañana, él la compartió con sus discípulos. Y fue una enseñanza grandiosa para ellos. Sus ojos pudieron ver el poder de Dios manifestándose en la vida de 2 personas. Y ellos presenciaron sanidades, liberación, transformación que fueron marcadas en sus vidas. Y gracias a ello, ¿verdad? A lo que se escribe en la Biblia,
nosotros tenemos hoy esos escritos. O sea, lo que tenemos en la Biblia está escrito para beneficio y disfrute y solamente no eso. No simplemente eso, sino para conocimiento, para aderezar nuestro conocimiento, para rellenar, nutrirnos de ese conocimiento que es la palabra. Así que quiero que me acompañen, por favor, a Mateos 8. La historia está en Mateos 8, del 5 al 13. Estoy utilizando la versión Reina Valera. Mateo 8, 5 al 13. El título, ¿verdad? Dice: Jesús sana al siervo de un centurión. La palabra lee como sigue, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le siguen, o a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y damos gracias al Señor por esta palabra. Aquí hay 4 puntos importantes que me gustaría compartir con ustedes en este tiempo. La número 1, la fe que reconoce la autoridad. El centurión entendió que Jesús tenía autoridad espiritual y él también estaba bajo autoridad romana. O sea, el centurión estaba bajo una autoridad romana, pero él sabía que Jesús era guiado por algo más, que era, ¿verdad? Estamos hablando de Dios, su Padre. Pero él reconoció que el poder era algo sobrenatural en Jesús. Era algo más fuerte o más grande o más alto de lo que él podía hacer. Y él sabía que podía sanar a su siervo con solamente decir una palabra. Y vamos a hablar un poquito del centurión. El centurión era un soldado romano que comandaba de más o menos, ¿verdad?, de 100 soldados en adelante o aproximadamente. Él era un líder máximo. Y yo estuve, ¿verdad?, escudriñando un poquito más y buscando en otras versiones que él acostumbraba a dar órdenes y estas órdenes se tenían que cumplir al pie de la letra. Pero cuando llega Jesús y él le dice algo muy significativo como: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, a mi techo, o sea, bajo mi techo. Ahí es que él demostró que había una humildad de su parte, o sea, había una humildad. Él le bajó 2 rayitas a ese poder que él tenía, ¿verdad?, sobre dominio en su rango. Porque él reconoció que la autoridad de Jesús era mayor, estaba por encima de su capacidad. Y él tenía dominio total y total autoridad sobre la enfermedad. Él lo reconoció, que Jesús podía tener por encima de todo la autoridad para sanar a su siervo. Y esta autoridad, él entendió siempre desde un principio que era algo sobrenatural, algo espiritual y algo que era de lo imposible. Que algo que era imposible que un humano lo pudiera hacer. Y él sabía que Jesús lo podía hacer. Y ahí es que la fe comienza cuando nosotros reconocemos la autoridad de Jesús en nosotros. El poder, el dominio que Él tiene sobre todo. Y yo le tengo que decir algo.
Tenemos un grupo de oración actualmente de otra iglesia, de aquí, de nuestro concilio, que estamos orando por salud, por sanidad, por nuestros hijos. Madres que oran con autoridad. ¿Por qué? Porque estamos orando por esas madres que están teniendo situaciones con sus hijos o madres que también tenemos situaciones de salud y vemos cómo el Señor se está glorificando. Y estamos activando el batallón de la fe. Y ahí vemos la autoridad de Él sobre nuestras vidas. Vemos la autoridad de Él sobre nuestras circunstancias. Vemos la autoridad sobre lo que parece imposible. Vemos cómo Él lo hace posible. Así que eso mismo fue lo que vio el centurión. Y él entendió que al él reconocer la grandeza de Jesús, ahí es que comenzó a crecer su fe, más todavía. Porque él tenía fe, pero eso lo hizo ver más allá de que él pudo sanar, pero él sabía que él era poderoso sobre toda la tierra. Aleluya. El segundo punto, la fe, que es creer sin ver. Ahí estamos todos. Ahí estamos todos, estamos toditos parados en esa línea. El centurión no necesitó que Jesús fuera a su casa. Él tenía la certeza que al decirle a Jesús la palabra, ¿verdad? Al decirle a Jesús su situación, la palabra que Jesús diera iba a ocurrir, ¿verdad? Ese milagro que él esperaba, que era la sanidad de su siervo. Y esto aquí hay una enseñanza bien importante y es la que impacta a Jesús. Es un impacto de hecho, ¿verdad? Porque sobre nosotros, ¿verdad? La humanidad. Decirte, no te preocupes que todo va a estar bien y tú, Dios mío, pues si yo estoy teniendo esta situación, no tengo fe, se me fue. Y está pasando esto y que alguien me venga a decir, no te preocupes que todo va a estar bien. Es fuerte en nuestra humanidad, en nuestra piel, es incómodo. Pero aquí hay algo que nos demuestra sobre algo de la naturaleza humana y es que el primero, o nosotros como seres humanos, primero queremos sentir, queremos entender y queremos ver los milagros. Queremos que todo sea rápido. En este caso, este hombre no necesitó que Jesús tocara a su siervo. Él no necesitó que Jesús fuera a su casa. Y él no necesitó que Jesús hiciera una señal visible. Él lo único que necesitó era que él hablara y que dijera, tu siervo está sano. Que hablara y que enviara esa palabra. Él solo necesitó esa palabra de Jesús. Y ahí nosotros vemos que es una fe bien madura de parte de un romano, porque él no era judío, tampoco era de la misma tipo de familiaridad, o ¿verdad? De la misma comunidad de Jesús, sino que el centurión era un romano. Y esa fe que él tenía, es bien importante que nosotros entendamos que es lo más importante en esta palabra. Él no lo podía entender y sorprendió a Jesús. Eso lo sorprendió en gran manera, porque hay diferentes versos que lo dice, y sorprendió a Jesús, ¿verdad? Y en Juan 20:29 hay una palabra bien importante que Jesús dijo, y es bienaventurados los que vieron y creyeron. Son bienaventurados. Así que por esta fe que es verdadera, que es creer sin ver, ahí es que nosotros tenemos que aplicárnoslas a nuestra vida diaria. Nosotros tenemos que aplicárnoslo sí o sí, como dice mi hermana, sí o sí. Sí o sí. Tenemos que aplicarnos esta fe que es la verdadera de no veo, pero yo creo. Y yo sé, Señor, y tengo la certeza de que tú puedes obrar sobre la vida, no solamente del siervo, sobre mi vida y sobre la vida de las demás personas que yo presento en oración. El tercer punto, la fe que mueve el corazón de Jesús. Y ahí me adelanto un poquito de lo que dije, pero es importante. Miren, Jesús, en el verso 10, miren lo que dice Jesús en el de Mateo, ¿verdad? Mateo 8:10 dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesús vio multitudes, Jesús vio milagros, Jesús vio señales,
Pero lo que realmente le sorprendió a Jesús fue ver a este hombre con fe, que no era de su pueblo, que no era de su raza, que era de otra raza, en la cual perseguía a los cristianos, ¿verdad? Que perseguía a los judíos. Y cuando él dice, ni a uno en Israel he hallado con tanta fe, eso impacta. Porque ese hombre ni siquiera, como dije, no era de su raza. Pero eso movió el corazón de Jesús. Y es algo muy hermoso. Porque no se trata de posición, no se trata de conocimiento ni de títulos. Se trata de la confianza genuina en Dios. La confianza que este hombre tenía en Dios. Y esto impresionó a Jesús en gran manera, reconociendo él que esta persona que tenía un alto nivel de jerarquía en el pueblo romano, podía bajar y decir, Señor, gracias, yo tengo fe, yo sé que tú puedes, vengo a ti. Y yo le decía a Elías, al pastor, yo me imaginé él en el caballo, corriendo por ahí para abajo. Y tú sabes que uno puede pasar de un pueblo a otro y pues yo voy en la luz y cojo la luz, freno. No, allí en esa época no había luces, no había carretera, era polvo. Eran distancias. Y él corrió distancias buscando a Jesús. Porque él sabía, él tenía la certeza. Y eso, vuelvo y repito, y otra palabra, dice, cuando creemos de verdad, tocamos el corazón de Jesús. Cuando nosotros como seres humanos le decimos, Señor, yo creo y confío en ti, yo sé que el Señor se glorifica más todavía en nuestras vidas. El cuarto punto es la fe que intercede por otros. El centurión no vino por sí mismo, él vino por su siervo. Y él nos estaba mostrando un corazón compasivo. Y yo estuve un poquito, ¿verdad? Le decía al pastor ayer, yo estuve buscando un poquito sobre lo que era la cultura, la sociedad romana. Y cómo ellos tenían estas personas que eran sus siervos. Pues muchos eran esclavos que tenían poco valor social, podían ser prisioneros de guerra o podían ser comprados como propiedad. Porque antes, en aquella época se compraban las personas, ¿verdad? O muchas veces eran trabajadores forzados. En campos, en casas, muchas veces eran ilegales. Personas que ellos no sabían de dónde era su estatus y los sacaban y se los llevaban, porque estaban sin rumbo. Y esto, ¿verdad? Pues le pertenecían ya a él como romano, como centurión. Pero él quería a este siervo de una manera especial. Y lo podemos ver en Lucas 7, verso 2, en la versión Reina Valera. Busqué un poquito ahí, me puse a leer bastante. Y dice, y el siervo del centurión, a quien él quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Hay otra versión, que es la Biblia de las Américas, que dice, y el siervo, y cierto siervo de un centurión a quien éste tenía gran estima, estaba enfermo y a punto de morir. Esto nos da a entender que no era un simple trabajador, era alguien importante dentro de su casa. El pastor estaba hablando, me decía, en una versión yo leí que él era su hijo, que podía haber sido su hijo, o alguien directo a él. No tenemos a ciencia cierta su historial, pero era alguien importante para él. Y uno cuando tiene una persona que ¿verdad? Hay madres que tienen nanas, que pagan cuidos y se hacen familia, porque me cuida a mis hijos, me cuida a mi entorno, cuida a mis familiares que están enfermos. Pues eso te hace ya una persona directamente importante para ti. Eso era el siervo del centurión. Y esto nos da a entender también la importancia de esta persona, del amor, del correr tiempo, distancia para llegar a donde Jesús, porque él necesitaba que su siervo estuviera bien. Y esto, ¿verdad? Esto nos da a entender también que era una persona que tenía mucho tiempo con ellos en la familia. Nos da a entender que una persona de confianza y una persona cercana. Y es importante, él no lo veía como su propiedad, sino él lo veía como algo valioso para él. Y hizo el recorrido y lo buscó. Y lo buscó por muchos lugares hasta que dio con Jesús. ¿Cómo actúa el centurión? Él actuó con compasión.
Él fue compasivo hacia su siervo, con humildad, ya que él reconoció que Jesús no era digno de entrar a su casa, sino que Jesús entrar a su casa pues no era digno para él, porque pues Jesús era lo máximo. Y también él actuó con genuina fe, con una fe súper genuina. ¿Por qué? Porque puso su confianza en Jesús. Aleluya. Y en los tiempos que nosotros estamos viviendo, en lo día a día, vemos cómo la humanidad pierde la objetividad y tratamos a las personas como objetos, como números. Porque cuando uno va a llenar algún lugar, si tu número es tal, yo digo, no, mi nombre es Mildred. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos muchas veces que somos despreciados o descartados y simplemente por la falta de amor, por la falta de los valores y por la falta de los principios. Y el centurión demostró compasión hacia una persona menor de jerarquía que él, porque no estábamos hablando de que quien era más o menos, sino un ser humano que necesitaba la ayuda. Y ver ese principio de este centurión dentro de esa comunidad, eso a Jesús lo maravilló, eso lo sorprendió en gran manera. Él demostró, este alto funcionario demostró una compasión sobrenatural y una preocupación genuina hacia su siervo. Y esto, ¿verdad? Para mí es una enseñanza total, porque aquí todos somos iguales. Esto nos demuestra desde esa época hacia acá y desde hace muchos años, que todos somos seres humanos iguales. No importa la posición, el estatus, no importa dónde esté la persona que diga que es rey, princesa, no. Todos somos seres humanos con necesidades. Y esta es la verdad de esta enseñanza. Es algo más profundo. Es la verdad, la verdadera, lo que nosotros llamamos la verdadera fe. Esa fe que se desarrolla por la compasión y por interceder por otras personas. El preocuparnos no solamente por mí, ni por mi yo, sino por otro. Y él fue así. Y nosotros cuando miramos la historia del centurión vemos algo extraordinario. Vemos algo que el siervo no era un discípulo. El siervo era un ser humano, un servidor. No era un maestro. El centurión no era un maestro de la ley. El centurión era un hombre, una persona que trabajaba para el gobierno romano. Él no era parte de Israel. ¿Sabe? No había necesidad de ir detrás de Jesús. Él podía pagar un doctor, porque los romanos, ¿verdad? En esa época eran un dinero, y más él que tenía un alto puesto. Pero algo hizo que le tocó el corazón a Jesús, y fue esa fe por sobre todo. Él se bajó y bajó su nivel de jerarquía a lo que debía ser. Un hombre compasivo, un hombre con amor, un hombre con una fe inquebrantable, una fe que reconoció a Jesús, una fe que creyó en su palabra y vio ese milagro, y una fe que intercedió. Y es bien interesante porque la enseñanza de Jesús a sus discípulos, él le enseñó a sus discípulos sobre la fe. Cuando él le habla sobre esto y muestra y pasa esta experiencia, ellos entienden lo que es la verdadera fe. Amén. Y quiero, ¿verdad?, que me acompañen en Mateo 17:20, en Biblia a las Américas. Esto es algo corto y tiene que ver con esta mesa que yo tengo preparada aquí. Yo tengo una mesa preparada, pero esta mesa es diferente a la mesa que preparamos para la Santa Cena. Obviamente esto lo tengo aquí para que no se me huele la sábana. Pero dice en Mateo 17:20, y estoy utilizando la versión Biblia de las Américas, y les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe y como un grano de mostaza diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta palabra la comparte Jesús. Y yo quiero, ¿verdad?, hacer como
comparativa, y es que el centurión no llegó con una fe grande. Él puso los ojos de él en Jesús y ahí su fe creció. Él llegó simplemente creyendo en la autoridad de Jesús. Su fe podía ser pequeña, pero él llegó al lugar correcto. Y mientras él iba de camino, tal vez, como nos puede pasar a cualquiera, que no llegamos y no lo encontramos, nuestra fe va a empezar a desfallecer. Pero él perseveró, él fue perseverante. El centurión nos está enseñando que su fe fue una fe diferente, una fe perfecta, que fue una fe enorme, que solo necesitaba reconocerlo, confianza y atreverse. En los caminos del Señor nosotros necesitamos tener confianza, nosotros necesitamos reconocer la autoridad y nosotros tenemos que ser atrevidos en las cosas del Señor. Porque cuando una fe, aunque muy pequeña, y para eso tengo la mesa preparada, miren lo que es un grano de mostaza. Se lo voy a mostrar. Son estas pelotitas. Con esto se hacen como unos tipos de mayonesa, se hacen una salsa. Esto es la mostaza. Y miren qué pequeño. Miren qué pequeño. Miren qué pequeño. Yo soy una maestra. Miren qué pequeño. Entonces, nuestra fe tiene que ser enorme. Tiene que ser buena. Nosotros tenemos que caminar creyendo siempre en la confianza del Señor. Y esa mesa está preparada y tengo unos frasquitos que es para cada uno de ustedes. Porque estos frasquitos, cuando ustedes se los lleven a su casa, van a pensar en esta palabra. Si anotaron la palabra, vuelvan y léanla. Nosotros necesitamos tener fe, nuestra fe aumente. Yo quisiera siempre tener la fe que tuvo ese centurión. Quisiera tenerla. Porque Jesús dijo algo tan pequeño como esta semilla tiene un potencial de mover montañas. Nosotros tenemos que ser perseverantes. Y esta enseñanza de tener una fe grande es importante porque muchas veces nuestro corazón se empequeñece y decimos no podemos, pero hay que poder. Es importante. El centurión dio una cátedra de lo que es tener la certeza de que Jesús puede sanar, de que Jesús puede restaurar, de que Jesús puede ser compasivo con cualquier pueblo que no sea el judío. Nos puede amar. Él nos ama a todos, a los gentiles, a los romanos. Él nos ama a toda la humanidad. Y hemos visto esa fe irrevocable, una fe bella, hermosa hacia el Maestro. Y Jesús nos recuerda que simplemente debemos tener fe, como un grano de mostaza, y nada será imposible. Aleluya. Y a veces nosotros pensamos que nuestra fe es pequeña, porque nos olvidamos de ir a donde debemos ir, que es a los pies del Señor. Así que en esta mañana yo estoy terminando la prédica y quiero decirle a las personas, ¿verdad?, que nos están mirando a través de las redes, que sean perseverantes, que mantengamos nuestra fe viva, que le demos gracias al Señor por todo. Y cuando necesitemos la oración, mire, pidamos ayuda. Si no podemos orar, si ya estamos cansados, estamos agotados, vayamos a los pies del Señor. Y si tenemos una persona que sabemos que ora sin cesar, mire, pida la ayuda. Oren, enséñame a orar, quiero sentir que mi fe vive, que mi fe está viva, que es una fe poderosa para el Señor. Aleluya. Así que despedimos de las redes en esta mañana. Esta es la Iglesia Nuevo Testamento. Nuestro próximo servicio es el próximo domingo y nos esperamos la próxima semana. Dios me los bendiga. Aleluya.